nuevamente. Vamos a la clase número 12, acá en el núcleo de esta Escuela Teológica Integral Reformadora. Seguimos con el tema de la fe, desarrollando lo que es la fe. Y estamos entre los 4 pasos de la fe, en el último paso de ella, en el accionar, en el hacer. En el Evangelio de Lucas tenemos otro ejemplo relevante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lucas 17, 11 y 15. Si analizamos el caso en el contexto cultural, Jesús mandó a hacer a estos leprosos todo lo contrario a lo establecido por la ley, bajo un principio de fe, sirviendo la fe como salvoconducto. La ley establece, en el caso de que un leproso fuera sanado, debería presentarse al sumo sacerdote para testificar su sanidad, y bajo una serie de rituales, el sumo sacerdote lo declaraba limpio, y de esa forma se le daba carta de convivencia para que volviera a formar parte de la sociedad. Pero antes de presentarse al sumo sacerdote, primero tenía que hacerlo ante los 70 sacerdotes que formaban parte del Sanedrín, y lo debía hacer en perfecta sanidad, si no era apedreado. En el momento, Jesús, conociendo que la fe debe llevar implícita la acción que indica una creencia, les dio el mandamiento en prueba de fe para hacer todo lo contrario a lo establecido por la ley. Es decir, el riesgo iba implícito acá. Los leprosos hicieron lo que Jesús les dijo, y a todo riesgo, no dependiendo de las circunstancias y los acontecimientos. Cuando cumplieron el camino, cuando emprendieron el camino, fueron sanados. El resultado se dio porque actuaron conforme a las palabras que oyeron de Jesús. Esto es fe, para dar fuerza a lo dicho. En cuanto a las acciones, contaré una historia de un hecho real que se dio con un prestigioso malabarista en las cataratas del Niágara. Este malabarista colocó una guaya de un extremo al otro, cruzando parte de las cataratas. El espectáculo consistía en llegar de un extremo al otro sobre la guaya, haciendo malabarismo, acto que realizó con facilidad ante los aplausos de la multitud, vislumbrados por dicha hazaña. En medio de la algarabía, el malabarista preguntó: ¿cuántos creen que puedo cruzar hacia el otro extremo con una carretilla en la mano? A lo que el público respondió al unísono: lo creemos, lo creemos. En ese momento, en medio de la muchedumbre, le gritó a uno que tenía a su lado: ¿tú lo crees? Al cual el espectador le respondió firme: lo creo. Seguidamente el malabarista le hizo la invitación: si lo crees, móntate en la carretilla. Así no la tiene fácil, ¿verdad? Ajá, si lo crees, móntate en la carretilla. Este es el lamentable caso de muchos que, cuando les toca
accionar en lo que han oído, aceptado y confesado, pierden la bendición al no atreverse a hacerlo. Alegóricamente lo digo, en ocasiones difíciles de la vida me ha tocado montarme en la carretilla y accionar en fe. Y lo he hecho confiadamente porque la carretilla la lleva Jesús y Él no me va a dejar caer ni perecer. Él es el autor y consumador de la fe. La fe, los sentimientos y las emociones. Vamos a desarrollar ese tópico. La fe, los sentimientos y las emociones. En las emociones se encuentra el estado anímico de los hombres, que se activa a través de los sentidos físicos. Cuando un hombre vive de emociones en el aspecto negativo, su carácter no está preparado para el caminar en fe. La dependencia de las emociones en el aspecto negativo para ejercer fe afecta sentimentalmente y es la vía segura para el fracaso. En el camino de la fe, debemos entender que Dios nunca ha trabajado con gente que dependa de las emociones. Pregunto yo, ¿dónde están las emociones de nosotros? ¿En el espíritu, en el cuerpo o en el alma? ¿Dónde están las emociones? Las emociones. Cuando hablamos de las emociones, cuando hablamos de gente que se mueve en las emociones, no estamos hablando de gente de fe. Estamos hablando de gente almática, sensual, ¿sí? Y esas se activan por lo que veo, por lo que oigo, por lo que huelo y por lo que palpo. Los 5 sentidos. 5 sentidos. Entonces los hombres y las mujeres que se mueven en pro de los 5 sentidos no son espirituales, son almáticos, sensuales. Y Dios no puede trabajar con ellos. Dios trabaja con hombres y mujeres de fe. Y la fe, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de gente que se mueve en el espíritu, renacido. No de gente que su espíritu está muerto en delitos y pecados. Dios no puede trabajar con gente que está muerta. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Amén. Ahora, cuando Dios se consigue un muerto, pues sencillamente lo revive. Y ya, cuando el muerto se deja revivir. Estamos hablando del incrédulo. Todos nosotros éramos incrédulos. Cuando conocimos la palabra, aceptamos la palabra, confesamos la palabra y caminamos en ella, esa es una muestra de que hemos resucitado. Es una muestra de que hemos aceptado al Dios vivo. Y el Dios vivo, ¿qué transmite? ¿Qué da? Vida. Por lo tanto, nosotros, los que somos creyentes, los que hemos conocido a Jesús en la palabra, hemos aceptado la palabra, hemos confesado la palabra y hemos dado el paso de fe. Entonces, estuvimos muertos antes de eso, pero después de eso estamos vivos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y no somos, o no debemos de ser almáticos. Si alguno por ahora circunstancialmente es almático, es porque le falta profundizar en las Escrituras. Para que deje de moverse en los sentidos naturales, en los sentidos físicos y comienza a moverse en el espíritu. Y la movida en el espíritu es en fe, no hay otra acción. O nos movemos en fe o nos movemos en los sentidos, en el alma. Las emociones es el estado afectivo que transforma de un modo momentáneo pero brusco el equilibrio de la estructura psicofísica del individuo según la información que perciben los sentidos. Las emociones son fenómenos psicofísicos que representan modos eficaces de
adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. Las emociones son todos aquellos sentimientos que se producen dentro del individuo y como una energía son capaces de transformar, impulsar o influenciar la vida de éste. Las emociones se exteriorizan en la vida de un ser en lo que se conoce como sentimientos. Los sentimientos son el resultado de una emoción a través de la cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Debes entender que todos estos sentimientos afectan psicofísicamente al individuo para mal en el ejercicio de la fe. Es decir, moverse en los sentidos físicos nos afecta negativamente para movernos en fe. Es decir, el hombre que se mueve en los sentidos nunca va a poder moverse en fe. Psicológicamente, estos son dos grandes enemigos que tiene una persona para vivir en fe. Los sentimientos y las emociones, cuando no han sido canalizadas por la palabra, la Biblia nos da testimonio de hombres que sentimental y emocionalmente fueron golpeados y atribulados, pero nunca se detuvieron en la fe. Avanzaron y cumplieron sus objetivos pese a las circunstancias. Tenemos el ejemplo de Jesús, después de haber pasado por la agonía en el Getsemaní, considerada como una de las fuertes registradas en el aspecto psicológico, tuvo que pasar por la tortura romana, considerada físicamente como una de las más fuertes en aquellos tiempos, soportando 120 latigazos con látigos que tenían en la punta pedazos de hueso o metal que al pegar sobre la humanidad rasgaban la carne, una corona de espinas sobre el cuero cabelludo cuyas espinas succionaban la carne, luego el cargar un madero que su peso aproximado era de 70 kilos, hablando del estauro, es decir, el que era horizontal, llevarlo aproximadamente 1 kilómetro a las afueras de Jerusalén, a un lugar llamado el Gólgota. Ser clavado con clavos cuadrados con la punta roma, que tenían unas medidas aproximadamente de 13 pulgadas, los cuales debían traspasar la humanidad completa hasta llegar al otro lado, y para complementar la tortura física lo traspasaron por un costado con una lanza. Ahora, en el caso de los clavos, no, como se ve no era en la mano, era aquí en esta parte. Porque en la mano, por causa del peso, se podía rasgar, abrir. Aquí no había tiempo para que se rasgara. Por esa razón, se cree que fue en esta parte, no en la palma de la mano. Ahora, en el caso de la lanza, que fue lanzada en el costado, por supuesto, de Jesús, ya Jesús estaba muerto, ya ahí no hubo dolor. Ahora, eso es parte de los duros momentos por los cuales pasó Jesús, en este caso, en su vida. Ahora, y adicionalmente, Dios cargó en él, en su inocencia, el pecado y la enfermedad de la humanidad, para después sentir la separación de Dios por causa del estado de maldición en la que cayó. Con todo esto, Jesús levantó su rostro y dijo: todo está consumado. Ahora, una de las cosas que aquí debemos nosotros de analizar de la vida de Jesús es que todo lo que se hizo sobre Jesús en cuanto a la parte física,
toda la tortura, fue algo que él lo llevó sin que hubiese razón para que esto se hiciera sobre él. Porque el detalle está, si tú cometes un delito y te llevan a la cárcel y tú te toca pagar por causa de la ley 2 años, 3 años, 5 años, tú estás consciente que cometiste un delito y debes de pagarlo, ¿correcto? En el caso de Jesús, todo lo que estaba pasando, Jesús estaba consciente que él no había cometido delito. Entonces estaba pagando aparentemente injustamente. Entonces es un detalle que tú y yo debemos de tener muy claro, que debemos de tener conciencia de que Jesús estaba pagando una deuda que él no había adquirido. Estaba pagando un delito que él no había cometido, pero lo estaba haciendo por amor a ti y por amor a mí. Por esa razón debemos de ser agradecidos. Debemos de entender que el sufrimiento en él sería de una forma aún más fuerte y el dolor sería más grande por causa de que él no había cometido ninguno de esos delitos. Siempre lo he dicho, la única forma que deje de hacer lo que Dios me mandó a hacer, dice el escritor de la guía, es que sufra su abandono, porque sin él nada podremos hacer. Por esta causa admiro la valentía de Jesús en fe, que aunque el Padre lo dejó, él no se detuvo, siguió adelante alcanzando el objetivo por fe y llegó a ser autor y consumador de ella. Otro ejemplo es el del hombre como el apóstol Pablo, quien a pesar de sus padecimientos no se detuvo. Padecimientos que están registrados en la palabra, detallados por él mismo. ¿Cuáles son los padecimientos de Pablo? Vamos para allá. Además de, venga por aquí, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, azotes, cárceles, no cárcel una, cárceles en varias ocasiones, tumultos, trabajos, desvelo, ayunos, deshonra, mala fama, como de engañadores, como moribundo, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte, muchas veces de los judíos 5 veces he recibido, 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio, 1 día y 1 noche he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos hasta hoy. Pero sobre todas estas cosas, Pablo pudo dar un cántico de victoria y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, muchos de nosotros nos gusta Filipenses 4:13, pero Pablo dijo Filipenses 4:13 después que anunció todo lo que está aquí arriba. Es decir, después que pasó todo lo que pasó, es que él habló de que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. En otro de los grandes ejemplos de fe que tenemos en el Antiguo Testamento es la vida de Job. Bien después de haber pasado por la desgracia y la tragedia más grande registrada en la vida de los patriarcas, no negó la integridad de Dios ni blasfemó en contra del Creador. De su boca salieron expresiones llenas de fe, de adoración, en medio de la confusión y la desesperación. Pudo expresar, aunque él me matare, en él esperaré.
Yo sé que mi Redentor vive. Job 13:15 y 19:25. Smith Wigglesworth dijo: no puedo entender a Dios a través de los sentidos y las emociones, sino a través de su palabra en fe. Es imposible que usted pueda entender a Dios basándose en sus emociones. No vamos a poder entender a Dios en las emociones, porque aunque Dios tiene emociones, Él no es un Dios emocionalista, Él es un Dios de fe. Y los seres de fe son aplomados, son tranquilos, son quietos, actúan cuando tienen que actuar, hablan cuando tienen que hablar, hacen cuando tienen que hacer. Con este punto no pretendo anular tus sentimientos y las emociones, lo que dejes de ser, sino que dejes de ser sentimental o sentimentalista. Alguien dijo, hablando acerca del sentimentalismo, el sentimentalismo pareciera ser la solución de los problemas, pero en el fondo es el deterioro psíquico y físico de quienes lo practican. Haga un pequeño análisis sobre los hombres y las mujeres y los niños y las niñas que están en situación de calle. ¿Qué cree usted que ha llevado a que esos hombres y esas mujeres estén en situación de calle? Algo que les hicieron y ellos no han perdonado. Entonces hay resentimiento. Por causa del sentimentalismo, entonces están en esa situación de calle. Si no lo cree, investigue, comience a preguntar. Sabemos de hombres profesionales. Se dice que cuando la misión Negra Hipólita consiguieron un hombre, hablaba 4 idiomas y lo rescataron. En 2 meses ya era el chofer del jefe de la misión Negra Hipólita, porque el hombre era un militar de alta carrera. Tuvo un accidente, en el accidente murió su esposa y los hijos. Él no tuvo, o no lo apoyaron, o no lo cuidaron, o él no se dejó cuidar y se tiró al abandono. Lo recogen en situación de calle, pero ya en 2 meses de trabajo lo tenían listo, preparado. Aquí mismo en Barquisimeto hay un caso patético de un arquitecto. ¿Ustedes han oído de Fruto Viva? El arquitecto que diseñó la flor de Venezuela, la flor que ganó el premio en Hannover, Alemania, o Francia, uno de esos 2 países. Resulta que ese Fruto Viva tiene un premio nacional como arquitecto. Bueno, hay otro arquitecto de aquí mismo, criollo de Barquisimeto, que tiene 2 premios. Lo recogió también Negra Hipólita en situación de calle, con 2 premios de arquitectura nacional. Ese hombre lo rescató Negra Hipólita y ahora está dentro de una iglesia sirviéndole al Señor por allá, por el macrosector de... se me escapa el nombre, para allá, para el cercado. Y es el hombre que diseñó la Plaza de la Biblia, que muy pronto la tendremos acá en Barquisimeto. Ahora, el sentimentalismo no trae nada bueno. El sentimentalismo nos lleva o nos desprende de los demás, nos lleva a aislarnos, nos lleva al extremo de los sentimientos, nos enreda en las emociones y nos lleva a no pensar con sumo juicio, con equidad como debe ser. Entonces, por esa razón, nosotros debemos ser de buenos sentimientos. Amén. Pero no sentimentalistas. No ser sentimentalistas. El sentimentalismo es el extremo de los sentimientos. Entonces debemos de cuidarnos de los extremos. Ahora, le digo esto. Dentro de nosotros, dentro de la iglesia evangélica, hay 2 corrientes. Los ultraliberales y los ultraortodoxos. Ambos extremos son muestras de carnalidad. ¿Sí? Ambos extremos. Es decir, el que obliguemos a nuestra mujer a vestirse hasta aquí y hasta los arretes y a remangarse un velo, eso es carnalidad. Tanto como el que entonces se va al libertinaje de andar en licra, en ropas donde la mujer ande y el hombre ande mostrando todo lo que tiene y anden en un libertinaje extremo. Ambos son extremos de carnalidad.
nosotros debemos de estar en el medio. Como dijo alguien por ahí, ni calvo, pero tampoco con dos pelucas. ¿Sí? Equilibrio. Si Abraham se hubiese dejado dominar por los sentimientos, cuando Dios le dijo que ofreciera el holocausto a su hijo Isaac, hubiese perdido la bendición de Dios. Abraham no vaciló. Se levantó muy de mañana ante las órdenes de Dios, quizás con mucho dolor, pero sin vacilación alguna. Se levantó en fe y en obediencia, y esto le trajo grandes bendiciones, porque agradó a Dios. Los sentimientos y las emociones no nos afectan cuando están alineadas a la palabra. Por esa razón, nuestros sentimientos y nuestras emociones hay que alinearlas a la palabra. Ahora, ¿cómo conozco yo la palabra? Yendo a la Biblia, estudiándola, escudriñándola. Es la única manera que yo conozca la palabra y me someta a la palabra. Pero al leer la palabra, yo debo de estudiarla, porque no meramente leer y someterme así, a ciegas, como sin análisis, sin escudriñar, sin revisar. Es decir, en vez de meterme en lo que se conoce como teología, entonces lo que me meto es ideología, pensamientos míos, a religión, paradigma, dogma y todo lo demás en lo cual anda mucha gente enredada y creen que están agradándole a Dios. Los sentimientos y las emociones no nos afectarán cuando estén alineados con la palabra. Si sentimentalmente y emocionalmente te sientes desanimado, oprimido, deprimido, desilusionado, angustiado, sin esperanza, sigue adelante que tu Redentor vive. Si moralmente te sientes despreciado, traicionado, defraudado, censurado, difamado, ignorado, acuérdate del salmista que dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová o el Señor me recogerá. Salmo 27, 10. Si físicamente te encuentras enfermo, agotado o estresado, sigue adelante, porque el Señor es tu sanador y Él te dará fuerza como el águila. Está registrado en Isaías 40, 20 y 31. La fe, un eterno presente. La fe es un eterno presente. Vamos a desarrollar este tópico de la fe como un eterno presente. La fe está fundamentada en cosas que ya Dios hizo, no que va a hacer. ¿Sí? La fe tiene que estar y está fundamentada en cosas que ya Dios hizo. Es decir, el perdón del pecado es algo que ya se llevó a cabo hace 2023 años. No es algo que Dios va a hacer, no, ya Dios lo hizo. El perdón de los pecados que ni siquiera has cometido, ya es algo del pasado. Ya Dios te perdonó en Cristo Jesús. Eso es lo que se conoce como una verdad posicional. En el mundo espiritual ya es una realidad. Ahora, nosotros, los que hemos entendido esta verdad, la estamos disfrutando. Amén. El mundo, los incrédulos, aunque esta es una realidad, aunque esta es una verdad que tiene vigencia desde hace 2023 años, ellos no la están disfrutando. ¿Por qué no la están disfrutando? Algunos, porque no la conocen. Otros, porque se rebelaron en contra de esta verdad y no la han querido aceptar. Pero considero que gran parte de ellos no es porque se hayan rebelado en contra de ellos, hermano, es porque no la conocen. Es porque dentro de la iglesia tenemos un grave problema. ¿Cuál es el grave problema? Que nosotros como pastores y como líderes hemos adoctrinado a la iglesia y hemos mandado a la iglesia a adoctrinar al mundo y no evangelizarlo. Entonces el mundo sabe que tiene que dejar, es decir, cuando le entregue la vida a Jesús, el mundo sabe que tiene que dejar de beber, que tiene que dejar de bailar, que tiene que dejar las 2 mujeres que tiene, los 4 machos que tiene y viceversa también. ¿Sí? Ok. Entonces saben todo eso, pero no saben cómo entregarle la vida a Jesús.
no saben qué es diferenciar entre el pecado y los pecados. Y como no saben diferenciar entre uno y lo otro, no saben cuál es el que Dios desapareció, el que Dios extinguió, el que Dios pulverizó, y cuál es el que yo tengo que abandonar. Entonces, el que yo tengo que abandonar, se lo estoy canchando a Dios que me lo quite, pero es que Dios no dijo ni estableció que lo iba a quitar. Dijo que tú y yo teníamos que abandonarlo. ¿Dónde está eso? En la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar y entender que una cosa es, gramaticalmente hablando, el pecado, y otra cosa es, gramaticalmente hablando, los pecados, que ambos tienen orígenes diferentes y que Jesús vino a destruir uno de ellos y lo destruyó, pero que el otro sigue patente, sigue vigente, y que cuando por alguna circunstancia nosotros caemos en uno de ellos, o en este caso, en este último, en los pecados, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que está sentado a la diestra de Él. Y que su perdón está listo, está garantizado. Ahora, el hecho de que el perdón esté listo, esté garantizado, no debo tomarlo yo como para estar constantemente y todo el tiempo cometiendo pecados sociales y morales por causa de que el perdón esté garantizado. Porque, reitero, el perdón está garantizado. Amén. Pero las consecuencias también están preparadas para que las reciba todo el que anda cometiendo pecados sociales y morales. ¿Sí? Ok, entonces aquí está el detalle. Ahora, la fe dice que la fe tiene que ser depositada en cosas que ya Dios hizo, no en cosas que Él va a hacer. Por esta razón es que decimos que la fe es un eterno presente. La fe dice que las bendiciones y las promesas que están establecidas en la palabra son tuyas desde el mismo momento en que las obtengas, las aceptes, las confieses y actúes en ellas, aun cuando no las veas ni las sientas, porque esto no es cuestión de ver y cuestión de sentir, la fe es cuestión de conocer y creer. En el momento que las crees, la fe te dice que ellas son tuyas. He orado por hermanos, escucha esto que viene, a causa de alguna enfermedad, y al terminar la oración he afirmado: hermano, usted está sano por la palabra, tiempo presente. Y me han respondido: eso espero que algún día Dios me sane. Ya va, la respuesta es ¿de qué? De esperanza. Se hizo la oración de fe, en fe se le dijo que estaba sano, basado en que Isaías 53, 4 y 5, basado en eso se le proclamó, no declaró, proclamó, porque la declaración ya se fue hecha atrás, y cuando una declaración ya está hecha, a nosotros nos toca es proclamar. Entonces, se le proclama lo que ya está declarado, y él dice: eso espero. Ya va, en esperanza no hay sanidad. La sanidad es por la fe, no en esperanza. Entonces no esté usted esperando que Dios lo sane, porque no lo va a sanar nunca. Hay que decir amén. Amén. Porque la fe es un eterno presente, no es esperanza. Estamos hablando de la fe como un eterno presente. Es decir, si yo fui sano por las llagas de Jesús, yo tengo que aferrarme a esa verdad. Porque esa es una verdad posicional, pero yo tengo que hacerla posesional. ¿Cómo la hago posesional? En fe. No hay otra, en fe. Ahora, la fe no responde a ese tipo de confesiones, a la de esperanza, porque están en el futuro. Y la sanidad está en el pasado. Y por la fe la hago una realidad en el presente. Dios, en la dispensación de la gracia, no promete sanar a nadie. Ya Él nos sanó hace 2023 años en el caso de ahorita. El Dios a quien nosotros servimos es del tiempo presente. Dios nunca dijo yo fui o seré. Siempre dijo yo soy. Ese yo soy es presente. Ahora, el tiempo presente, en tiempo presente, por lo tanto,
Dios es un eterno presente. Asimismo, sucede con la fe, que es parte de su naturaleza, es del presente, del ahora. El término yo soy indica el ser del hebreo hayat, ser gramaticalmente tomado del hebreo relacionado con Dios, tiene que ver con su eterno presente, por lo que indica Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Y ya voy a dar varios ejemplos bíblicos del presente de Dios. Vamos a ir. Biblia, Joel 6:12. Ahora Jericó estaba cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Mas Dios dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Como le dijo, yo he entregado. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y él lo tenía en sus manos ya? No. La palabra de Dios. Yo he entregado. Pero ¿qué tenía que hacer Josué? Salir a tomar lo que ya Dios le había entregado. ¿Iba Josué a conquistar? No, iba a tomar lo que Dios ya le había entregado. Sigue diciendo acá, ¿cómo es que Dios le dice a Josué que él ha entregado la ciudad cuando Josué no había hecho posesión de ella? Muy sencillo, por la fe. Dios le dijo, te he entregado, tiempo presente. En el libro de Números tenemos un segundo ejemplo. Dios le dijo a Moisés, envía hombres a reconocer a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Tiempo presente. Número 13, 1 y 2. Preguntamos, ¿cómo es que Dios le dijo a Moisés que mandara a espiar a la tierra que le había dado si no era de ellos todavía? La respuesta es por fe. Hay un tercer ejemplo en el libro de Génesis que trata el caso de Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, con H, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y todavía no tenía un hijo. Dios está hablando en fe. Génesis 17:5. Dios le dijo a Abraham que lo había puesto por padre de muchedumbre de gente. Como Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchedumbre de gente, si Isaac no había nacido? Pues nació 25 años después. La respuesta es por fe. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, vemos que Jesús actuó en los mismos principios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y todavía no ha habido orado. Juan 11:41. La Biblia dice que quitaron la piedra que estaba a la puerta de la tumba de Lázaro. Cuando la piedra fue quitada, levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy por haberme tiempo presente oído. ¿Cómo es que Jesús da gracias a Dios por haberlo oído? Si Lázaro no había resucitado aún, la respuesta es por fe. En el Evangelio de Marcos tenemos otro ejemplo. Jesús dijo, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. En algunas traducciones el verbo recibir está conjugado en tiempo futuro, pero en los originales este verbo está en tiempo presente. En los textos originales lo expresa como sigue. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Tiempo presente.
¿Sí? Personalmente he creído que cuando demando algo en oración, desde el mismo momento que lo he pedido, creo que es mío. No es que va a ser ni siquiera, sino que ya lo es, tiempo presente. Cuando reclames algo, por la palabra, no esperes que algún día Dios te lo dé. Solo dale gracias a Dios porque lo que has pedido ya es tuyo. ¿Sí? Por supuesto, si está en la voluntad de Dios, te pertenece por fe, porque la fe es un eterno presente, como lo es Dios, porque la fe es parte de la naturaleza de Dios. En el lenguaje bíblico, la fe, los verbos aparecen conjugados en un gran porcentaje en tiempo presente. Cuando los verbos aparecen conjugados en tiempo futuro, tiene que ver con la esperanza, de diferencias entre la fe y la esperanza. ¿Cuáles son esas diferencias que hay entre la fe y la esperanza? Esas las vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. Dios me les bendiga.